Hola, muy buenas. Soy Jesús García y hoy vengo a hablaros de CIA, la inteligencia artificial de Zoho CRM. Mucha gente nos pregunta, oye, pero Zoho tiene IA, espera recibir una aplicación como si de ChatGPT se tratara. Todo el mundo cuando habla de IA, pues actualmente tiene ChatGPT hablando y generando, ¿no? Lo que es una IA generativa, generando contenido. Ese tipo de IA no es el que vamos a trabajar en Zoho, sino Zoho tiene IA. La respuesta es que sí. Tienen inteligencia artificial dentro de todas sus aplicaciones, pero no se trata de una aplicación de inteligencia artificial, sino se trata de las soluciones. Muy importante, trabajar la solución. ¿Qué me aporta esa IA? Esa IA en Zoho CRM, que se llama CIA, CIA está deslocalizado en todas las aplicaciones de Zoho, aportando soluciones de inteligencia artificial en cada una de ellas. Lo que os quiero enseñar actualmente es todo lo que aporta la inteligencia artificial sobre Zoho CRM, sobre tu proceso de ventas, qué te va a mejorar y qué tips te va a ayudar a hacer. La primera parte que tenemos aquí de CIA, nos encontramos para la configuración de CIA en esta parte, todo lo que es el enriquecimiento de datos. ¿Qué significa el enriquecimiento de datos? Significa que ante una ficha de un contacto, de una empresa, de un posible cliente, vamos a autorrellenar esa ficha. Desde aquí activaríamos CIA, donde vamos a trabajar un concepto que se llama enriquecimiento de datos. Este enriquecimiento de datos lo que nos va a aportar es enriquecer contactos en nuestros módulos. Todo esto nos genera un historial y tiene una capacidad de uso. Todo este historial. ¿Qué es lo que hacemos sobre la herramienta de Zoho CRM? Pues bueno, dentro de un cliente lo que buscamos es el enriquecimiento. Le damos a enriquecer y automáticamente nos va rellenando. La calle nos lo rellena en diferentes de valor en blanco a la calle que es. La ciudad, el estado, todos los datos que pueda capturar de internet automáticamente nos va a prerellenar la ficha de un cliente. Esto significa mucho tiempo a la hora de un comercial de ir picando datos. La IA, concretamente CIA, viene en este punto a enriquecernos datos del CRM de forma automática. Saltamos al siguiente módulo de predicción. Nos vamos a la parte de predicción. La inteligencia artificial también viene a hacer predicciones, sobre todo predicciones en fase a ventas y predicciones en base a conversión de posibles clientes. Todo esto nos genera un análisis predictivo que nos va a avisar continuamente de prever si vamos a vender o no. ¿Qué probabilidades de venta tenemos con cada uno de nuestros clientes? Este es un objeto de la predicción, muy importante. La siguiente parte de la predicción es la recomendación. Nos vamos a recomendaciones de CIA que va a ejecutarnos. Por ejemplo, la generación de recomendaciones. Aquí tenemos una recomendación que la tenemos preparada en base a campañas. Si nosotros preparamos campañas y la gente las abre con cierta frecuencia, nos va a recomendar llamar a ese cliente, ¿vale? Por su comportamiento. Toda esta parte de recomendaciones son las que nos van a hacer y cómo programarla, ¿no? Preparar toda la parte, todos estos datos analíticos para que nos genere recomendaciones en base a campañas. Se pueden llevar varias estrategias de recomendación, pero esta sería una estrategia de la inteligencia artificial, de generar recomendaciones. Antes hemos hablado de predicciones y ahora de recomendaciones. ¿Qué más cosas va a hacer la IA? Tenemos otra parte que es la mejora de la comunicación con nuestros clientes. ¿Cómo mejora la comunicación? Pues esto es muy importante. Desde aquí fusionamos los canales de llamadas y de correos electrónicos con el fin de recomendar la hora a la que mejor llamar a tus clientes y a la hora a la que mejor mandar un correo electrónico. Es muy importante conectar estas dos fuentes porque automáticamente va a crear una ficha de recomendación a todos tus clientes. Va a recomendar en qué momento llamarles y en qué momento
mandarle un correo electrónico. Todo esto, como veis, estamos analizando dos canales y lleva una inteligencia de correos electrónicos y llamadas. Es importante tener tanto la voz IP como los correos electrónicos del servidor de correos conectado. Todos estos lleva un análisis de cada cliente a qué mejor hora contactar. Y todo esto también lo acumula en todos nuestros clientes para generar toda una serie de gráficos y producirte las mejoras. Te calcula incluso las mejoras que es capaz de llevar la IA, ¿no? Recomendándote a qué hora es mejor momento de llamar a tus clientes. Y eso lo que va a hacer es adelantarte a la venta. Es decir, os pongo un ejemplo. No es lo mismo mandar un mail marketing a las 9 de la mañana a todos nuestros clientes que un mail marketing que a cada cliente le llega a la hora con mayor probabilidad de éxito. Esto lo que va a hacer pues es esa mejora de adelantarte a la venta y evidentemente pues hoy en día si no conectas tu voz IP y tus correos pues vamos a perder información. Todo esto también tiene la intención del correo electrónico. Si tiene intenciones de compra o si tiene intenciones de queja o de consulta o de solicitud, también entra en una intención de correo electrónico. Toda esa intención al final es utilizada para generar una serie de intenciones y ver cómo reacciona el cliente en esa comunicación. También al mismo tipo nos vamos a ir a la transcripción de llamadas. Donde vamos a tener todas las llamadas a saber qué palabras son las que más se repiten y tener un control de la sensación de cliente. Saber un análisis de opinión basado en respuestas, análisis basados cuando hablan de la competencia, basado en encuestas, es decir, lo que vamos a obtener es de todos los clientes tanto las palabras negativas como las positivas ante una traducción. Como os he comentado, tenemos tanto el análisis de voz, tanto el análisis del correo. En la voz vamos a hablar de la transcripción de la llamada. Vamos a coger las llamadas y se van a convertir totalmente a texto, escritas sobre el CRM. ¿Vale? Todo esto también las traduce, las resume, etcétera, etcétera. La siguiente parte que nos vamos a ir es a la parte de visión. La parte de visión lo que nos va a llevar es una parte de detectar documentos. Desde aquí hacemos validaciones de DNI, validaciones documentales, validaciones de fotografías si son válidas o no para nuestro proceso comercial. Esto lo que nos va a hacer es una extracción de las imágenes para ser validadas, ¿vale? Para obtener fotos de cliente, carnés de identidad, etcétera. Todo esto nos detecta imágenes duplicadas, un bloque de imágenes duplicadas durante el proceso, ¿vale? Me voy a la siguiente parte que va a hacer IA. Nos va a hacer notificaciones. Notificaciones de registros sin tocar, es decir, elaboramos nuestro plan comercial y la CIA lo que nos va a decir, oye, que te estás durmiendo, a este cliente le tienes que llamar, a este también, a este otro también. Entonces va generando toda una serie de informes para avisarnos de que no estamos yendo a la velocidad que tenemos pactada en el CRM. Es decir, a la parte de impactar comercialmente a todos los clientes. Desde aquí también tenemos todas las partes o anómalas de funcionamiento, nos lo va a notificar, tanto en creaciones de posibles clientes como de oportunidades. Cualquier anomalía va a recomendarnos. Todas estas recomendaciones nos va a hacer avisos. Por ejemplo, aquí nos ha avisado 5 veces de, oye, sobre qué campaña es al cliente que tenemos que llamar para convertir ventas. Luego tenemos CIA en correo electrónico, ¿vale? Que estamos extrayendo tanto las opiniones y como la información. Eso tiene que ver, de todas estas notificaciones, también tiene que ver con la parte de predicción. Es decir, extraemos de los correos la hora de apertura y la hora de recepción, cosa que sabemos en qué momento tus clientes se encuentran delante del correo electrónico para abrirlo, ¿vale? Y toda esta es una presentación que te va a enviar CIA
para recordarte pues todas esas notificaciones, todos esos clientes, etcétera, etcétera. Luego tenemos una parte de competidores donde nos va también a extraer información de nuestros competidores cuando se hablan de ellos en correos o en teléfonos. Y hace un módulo de competencia pues para saber con qué cliente, qué competencia te está afectando más y se está hablando más en tu departamento comercial. Con ello también tenemos la parte de voz del cliente, donde lo que estamos es inyectando y extrayendo pues toda la información que se está hablando, tanto en módulos de CRM como en módulos de Zoho Desk, como en toda la implantación que tenemos telefónica, ¿vale? Dentro de las herramientas. Y todo esto lo que nos trae es la parte de inteligencia artificial que viene aquí pues para una cosa, viene para facilitarnos la vida, viene para alertarnos y viene para adelantarnos a la venta. Con todo esto es lo que tenemos en CIA, la herramienta de inteligencia artificial aplicada a Zoho CRM. Espero haberos ayudado, espero haber clarificado que CIA no es una aplicación, sino CIA está distribuida entre todas las aplicaciones de Zoho. Espero que esto os ayude a tener una visión 360 y a empezar a trabajar la IA en Zoho CRM. Espero haberos ayudado. Un saludo.